Catalina de Aragón, una figura histórica central tanto para España como para Inglaterra, ha capturado la atención de diversos historiadores a lo largo de los siglos. Su vida y legado están marcados por dos hitos fundamentales: su papel en la ruptura con Roma que dio origen a la Iglesia anglicana, y su contribución a la consolidación del Estado moderno inglés bajo el absolutismo Tudor. Sin embargo, más allá de estos eventos, Catalina desempeñó un rol significativo en las dinámicas de poder político, social y de género de su tiempo. Este trabajo se enfoca en explorar estas dimensiones olvidadas, abordando aspectos como el ámbito doméstico, la vida en la corte inglesa, la educación y la religiosidad, elementos intrínsecamente vinculados al ejercicio del poder en un contexto patriarcal. Es cierto que, en muchos programas de televisión y películas, Catalina de Aragón es retratada de manera injusta como una figura patética y sumisa, cuando en realidad fue una mujer extraordinariamente fuerte y resiliente, con una personalidad y un papel histórico mucho más complejos. 1. Catalina como una líder política. Catalina de Aragón fue una princesa española que jugó un papel crucial en la política europea de su tiempo. Su matrimonio con Arturo de Gales, aunque breve debido a su muerte prematura, y luego con Enrique VIII, fue parte de una estrategia política diseñada para asegurar la estabilidad y las alianzas entre España e Inglaterra. Después de la muerte de Arturo, Catalina se mantuvo firme y decidió seguir adelante con el matrimonio con Enrique VIII, con el que no solo compartió una relación personal, sino que también tuvo un rol activo en la política de la corte inglesa. 2. Determinación frente a la anulación. A lo largo de su vida, Catalina mostró una gran determinación. Cuando Enrique VIII decidió buscar la anulación de su matrimonio para casarse con Ana Bolena, Catalina no se sometió. En lugar de aceptar pasivamente la situación, luchó por su derecho a ser la legítima esposa del rey y la reina de Inglaterra. Ella se mantuvo firme en su postura, defendiendo su honor y el de su hija María, que luego sería conocida como María la Sanguinaria. En su defensa, Catalina no solo apeló al rey, sino que también invocó la autoridad papal, mostrando un sentido del deber y una tenacidad que contrastan con la imagen sumisa que a menudo se le atribuye. 3. La relación con su hija y el bienestar de Inglaterra. A pesar de las dificultades personales y políticas, Catalina continuó siendo una madre devota y una figura respetada dentro de la corte. Fue una defensora de su hija María, quien, después de la muerte de su hermano, Eduardo VI, se convertiría en reina. Catalina siempre procuró proteger el futuro de su hija y luchó para garantizar que María fuera reconocida como legítima. Esto demuestra que Catalina era mucho más que una figura pasiva, era una mujer que entendía el poder y las implicaciones políticas de su posición. 4. Catalina como defensora de la fe. Otra faceta que a menudo no se refleja correctamente en los medios es su firme creencia religiosa. Catalina de Aragón era profundamente devota y defendió los valores católicos, lo que en gran parte la llevó a resistir la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica. Su fe fue un pilar en su vida y en su lucha por su matrimonio y su dignidad, y lejos de ser una mujer sumisa, mostró un nivel de resistencia ante el rey y la corte inglesa que revelaba un carácter fuerte. La imagen de Catalina como una figura patética y sumisa en los programas de televisión ignora sus logros, su fortaleza y su carácter. Fue una mujer que, a pesar de las adversidades, defendió sus derechos, luchó por su hija y nunca dejó de creer en su legitimidad como reina. Su historia está llena de valentía y determinación, cualidades que a menudo son minimizadas en la cultura popular. Para desarrollar este análisis, se recurrió a una combinación de fuentes primarias, como los Calendar of State Papers relacionados con España, Venecia y Francia, así como a las Letters and Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII. Entre las fuentes secundarias destacan biografías como Catherine of Aragon de Garrett Mattingly, centrada en aspectos políticos, y Catherine of Aragon, Henry's Spanish Queen de Giles Tremlett, que aborda detalles cotidianos y etnográficos. También se incluyeron trabajos de divulgadores como David Starkey y estudios sobre la figura femenina en la Edad Media y el Renacimiento, como los de Margaret Wade Labarge y Teresa Arranfat. El propósito de este estudio es ofrecer una visión integral de Catalina de Aragón como reina y mujer, resaltando cómo su educación, sus estrategias políticas y su religiosidad moldearon su papel en la corte inglesa y más allá. Capítulo 1. Bajo la tutela paterna. Educación de una infanta.
Catalina de Aragón nació en diciembre de 1485 en Alcalá de Henares, siendo la última hija de los reyes católicos. Desde su nacimiento, su destino estaba claro: sería una pieza clave en la política matrimonial destinada a consolidar el poder español en Europa. Educada con esmero al igual que sus hermanas Isabel, Juana y María, Catalina recibió formación en espiritualidad, moralidad y habilidades cortesanas. Su instrucción incluyó geografía, heráldica y obras de caballería, además de actividades domésticas como coser y tejer. Su educación, sin embargo, iba más allá de las actividades típicas de las mujeres de la época, enfatizando la etiqueta cortesana y el conocimiento político, preparándola para su futuro papel como consorte de un monarca extranjero. La religión tuvo un papel central en su formación. Catalina fue instruida en las Sagradas Escrituras y las vidas de los santos, complementadas con prácticas como rezos y ayunos desde temprana edad. Este enfoque espiritual se vio reflejado en su vida posterior, donde su fe desempeñó un papel crucial en su identidad como reina. El papel de los idiomas y la cultura. Catalina sobresalió en el aprendizaje de idiomas. Además del castellano, dominaba el latín y tenía conocimientos de flamenco. Esta formación lingüística, supervisada por Beatriz Galindo la Latina, fue clave en su adaptación a la vida en Inglaterra, donde el inglés y el francés predominaban en la corte. Una obra relevante en su educación fue El Jardín de las Doncellas de Martín de Córdoba, que instruía a las mujeres sobre virtudes, roles sociales y conductas ideales. Capítulo 2. Política matrimonial y el primer matrimonio con Arthur Tudor. Una alianza estratégica. El destino de Catalina de Aragón quedó definido en el Tratado de Medina del Campo en 1489, cuando aún era una niña. Este acuerdo, promovido por los reyes católicos, establecía su matrimonio con Arthur Tudor, príncipe de Gales, como parte de una política para rodear a Francia con alianzas estratégicas. Catalina, como sus hermanos y hermanas, entendía su papel como agente político en los planes dinásticos de sus padres. El contexto político en Inglaterra, sin embargo, no era tan estable. Los Tudor, una dinastía emergente, enfrentaban amenazas constantes de pretendientes al trono, como Perkin Warbeck, que afirmaba ser Richard, duque de York. Este periodo de inestabilidad marcó las negociaciones matrimoniales y retrasó la unión hasta 1501. La crisis que enfrentaba Inglaterra cuando se planteó el matrimonio de Arturo de Gales con Catalina de Aragón estaba relacionada con los siguientes factores, incluyendo un aspecto económico importante. 1. La debilidad de la dinastía Tudor. Cuando Enrique VII, el primer rey de la dinastía Tudor, ascendió al trono tras la Guerra de las Rosas, Inglaterra estaba aún atravesando un periodo de inestabilidad política. Su acceso al trono no fue universalmente aceptado, ya que muchos nobles consideraban que la legitimidad de su reinado era débil. Una alianza con España, un reino potente en Europa, a través del matrimonio de su hijo Arturo con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, era vista como una forma de consolidar la estabilidad dinástica y fortalecer su posición frente a las amenazas internas y externas. 2. La rivalidad con Francia. Inglaterra tenía tensas relaciones con Francia, un rival constante en la política europea. Casar a Arturo con Catalina formaba parte de la estrategia de Enrique VII para asegurarse el respaldo de España, creando una poderosa alianza contra Francia. La unión con la familia real española representaba, por tanto, un eje importante en la política exterior de Inglaterra. 3. Legitimidad dinástica y problemas de sucesión. Aunque el matrimonio fue acordado para asegurar una sólida alianza política, también tenía un propósito dinástico: asegurar la sucesión en el trono inglés. A través de este matrimonio, Enrique VII esperaba reforzar la legitimidad de su línea sucesoria al aliarse con la Casa de los Reyes Católicos, una de las casas más poderosas de Europa en ese momento. Sin embargo, la muerte de Arturo en 1502 dejó a la dinastía Tudor con un gran vacío de poder, ya que no dejó un heredero para suceder a Enrique VII. 4. La crisis económica tras la Guerra de las Rosas y la dote de Catalina. La Guerra de las Rosas dejó a Inglaterra con grandes problemas económicos. La lucha prolongada por el trono debilitó las finanzas del reino, y Enrique VII tuvo que enfrentar dificultades para estabilizar la economía. La dote de Catalina de Aragón, que era considerable, fue vista como una forma de aliviar esta crisis económica.
La dote era una gran suma que no solo serviría como un refuerzo a las finanzas del rey, sino también como una forma de asegurar el apoyo de España. Sin embargo, este aspecto económico también complicó la situación cuando el matrimonio no produjo los frutos esperados, como un heredero varón, lo que llevó a una serie de tensiones políticas y financieras a lo largo del tiempo. El viaje a Inglaterra. Catalina emprendió su viaje hacia Inglaterra en 1501, dejando atrás España y su vida como infanta. Antes de partir, visitó Santiago de Compostela, y su travesía estuvo marcada por tormentas y una escala forzosa en Laredo. Finalmente, llegó a Plymouth, donde fue recibida con ceremonias que destacaban su posición como futura reina. El séquito que la acompañó reflejaba su importancia política. Incluía a nobles, clérigos y su confesor, Alejandro Geraldini. Sin embargo, la adaptación a las costumbres inglesas fue un desafío, especialmente cuando su casa se reorganizó para ajustarse a las normas locales. Catalina de Aragón llegó a Plymouth el 2 de octubre de 1501. Llegó con un séquito multicultural y multirracial, lo que reflejaba que provenía de una región geográfica, la península ibérica, que tuvo reinos moros independientes hasta 1492. Catalina trajo consigo sirvientes moros cuando llegó a Inglaterra. Una de ellas fue Catalina de Motril, posiblemente casada con otro morisco de apellido Oviedo. Catalina probablemente formaba parte del grupo de seguidores de Catalina que también pasó por Exeter. Es casi seguro que ella era una de las numerosas personas africanas a las que Sir Thomas More se refirió, en tono un tanto burlón, como etíopes descalzos, cuando vio el tren de Catalina entrar en Londres más tarde, en 1501. Catalina parece haber permanecido como una sirvienta leal de Catalina de Aragón durante todo el tiempo que la reina estuvo en Inglaterra. La boda con Arthur Tudor. El matrimonio tuvo lugar en noviembre de 1501 en la Catedral de San Pablo, Londres. Fue un evento espectacular, diseñado por Henry VII como una demostración del poder Tudor. Catalina, vestida de blanco y montando una mula al estilo español, capturó la atención de la corte y el pueblo inglés. Aunque la ceremonia y las festividades fueron grandiosas, el matrimonio enfrentó dificultades desde el inicio. Arthur murió en 1502, apenas 5 meses después de la boda, dejando a Catalina en una posición precaria como princesa viuda. La consumación del matrimonio se convirtió en un tema controvertido años después, cuando Henry VIII buscó anular su segundo matrimonio con ella. Capítulo 3. Princesa viuda. A merced de Henry VII. La muerte de Arthur dejó a Catalina en una situación vulnerable. Henry VII, el rey inglés, controlaba su destino. Aunque los reyes católicos querían que regresara a España, el monarca inglés insistió en mantenerla en Inglaterra para no perder la alianza matrimonial y la dote asociada. La incertidumbre sobre su virginidad complicó las negociaciones para un nuevo matrimonio con el hermano menor de Arthur, Henry. La dispensa papal necesaria para esta unión se retrasó debido a errores y conflictos entre ambas cortes. Durante este tiempo, Catalina enfrentó penurias económicas, dependiendo del rey inglés, quien la sometió a condiciones humillantes. Un periodo de resistencia. A pesar de las dificultades, Catalina comenzó a demostrar su fortaleza. Actuó como embajadora de su padre, un rol inusual para una mujer en la época, y participó en negociaciones clave. Sin embargo, su situación no mejoró significativamente hasta 1509, cuando Henry VII murió y su hijo asumió el trono. Ese mismo año, Catalina se casó con Henry, ahora rey, consolidando su posición como reina de Inglaterra. Este periodo de adversidad fue crucial para forjar el carácter que más tarde la definiría como una líder decidida y resiliente. Capítulo 4. Reina de pleno derecho y sus primeros años. El ascenso al trono. El 11 de junio de 1509, Catalina de Aragón se casó con Henry VIII, consolidando su posición como reina consorte de Inglaterra. Este matrimonio real, aunque discreto, sentó las bases de un reinado marcado por la influencia política de Catalina. Días después, el 24 de junio, Catalina fue coronada junto a Henry en una ceremonia espectacular en la abadía de Westminster. Durante la coronación, Catalina lució un traje blanco adornado con perlas y el cabello suelto, un símbolo de pureza que buscaba legitimar su posición como reina virgen y resaltar su continuidad dinástica.
La ceremonia marcó un nuevo comienzo, alejándola de la incertidumbre y los desafíos que enfrentó como princesa viuda. El ejercicio del poder, la queenship. Catalina desempeñó un papel activo y significativo en el gobierno inglés, destacándose por su capacidad para ejercer la queenship, un modelo de poder femenino que combinaba mediación, diplomacia y liderazgo. Según Teresa Arranfad, este tipo de poder permitía a las reinas construir redes de apoyo que iban desde sus doncellas hasta altos nobles y clérigos. Catalina utilizó estas conexiones para influir en decisiones políticas y reforzar su autoridad en la corte. Su lealtad oscilaba entre sus orígenes españoles y su nueva patria inglesa. Aunque inicialmente su padre, Fernando el Católico, intentó utilizarla como agente política, Catalina pronto se posicionó como una figura independiente, dedicándose a fortalecer la monarquía inglesa. Regente y líder militar. En 1513, Catalina tuvo la oportunidad de demostrar su valía como regente mientras Henry el VIII lideraba una campaña militar en Francia. Durante su ausencia, Inglaterra enfrentó una invasión escocesa encabezada por Jacobo IV, aliado de Francia. Catalina asumió el liderazgo con determinación, supervisando la movilización de tropas y organizando la defensa del reino. La batalla de Flodden, librada el 9 de septiembre de 1513, resultó en una victoria aplastante para Inglaterra. Aunque Catalina no estuvo en el campo de batalla, su papel como regente fue crucial. En cartas dirigidas a Henry, expresó su orgullo por la victoria e incluso propuso enviarle como trofeo el cadáver de Jacobo de Escocia. Este episodio consolidó su reputación como una líder capaz, tanto dentro como fuera del reino. Esposa y madre. El matrimonio entre Catalina y Henry comenzó con entusiasmo, pero con el tiempo se deterioró debido a la incapacidad de Catalina para dar a luz a un heredero varón. A pesar de múltiples embarazos fallidos, en 1516 dio a luz a su única hija sobreviviente, María. La ausencia de un hijo varón provocó tensiones que desembocarían en la búsqueda de anulación del matrimonio por parte de Henry. A pesar de estos desafíos personales, Catalina se destacó como promotora de la educación y la caridad. Impulsó el aprendizaje del latín entre las mujeres y patrocinó obras religiosas, cimentando su imagen como una reina piadosa y culta. Abortos. Bebé de sexo femenino, nacido el 31 de enero de 1510, Mortinato. Enrique, duque de Cornualles, nacido el 1 de enero de 1511 y muerto el 23 de febrero de 1511. Bebé de sexo masculino, nacido en octubre de 1513, Mortinato o vivió pocas horas. María I de Inglaterra, nacida el 18 de febrero de 1516, única hija sobreviviente. Bebé de sexo femenino, nacido el 10 de noviembre de 1518, vivió pocas horas. El declive del poder. A partir de 1527, Catalina enfrentó su mayor desafío, el llamado Gran Asunto. Henry VIII buscó anular su matrimonio, argumentando que la unión era inválida por ser anteriormente esposa de su hermano Arthur. Catalina, firme en su fe y en su carácter, se negó a aceptar la anulación, defendiendo la legitimidad de su matrimonio tanto en los tribunales ingleses como ante el Papa. A pesar de su resistencia, el ascenso de Ana Bolena y la decisión de Henry de romper con Roma debilitaron su posición. Catalina fue apartada de la corte, pero su dignidad y firmeza la convirtieron en un símbolo de integridad y lealtad, dejando un legado que trascendió su tiempo. Capítulo 5. La caída y el legado de Catalina de Aragón. El aislamiento y el final del matrimonio. Tras 7 años de disputas legales y políticas, el matrimonio entre Catalina de Aragón y Henry el VIII fue anulado en 1533 por el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, bajo la autoridad de la recién creada Iglesia de Inglaterra. Catalina nunca aceptó la anulación ni reconoció a Ana Bolena como reina. Desde ese momento, fue despojada de su título de reina y relegada al título de princesa viuda de Gales, correspondiente a su primer matrimonio con Arthur Tudor. Henry VIII ordenó que Catalina se trasladara a residencias alejadas de la corte, como el castillo de Kimbolton, donde vivió los últimos años de su vida en un estado de aislamiento casi total. Se le negó el contacto con su hija María, quien era la mayor fuente de consuelo y esperanza para Catalina. Esta separación agravó su sufrimiento emocional,
pero ella continuó manteniendo su dignidad y fe inquebrantables. Sus últimos días. A pesar de sus penurias, Catalina mantuvo una vida devota, dedicando largas horas a la oración y al estudio de textos religiosos. Sus cartas durante este periodo reflejan su fortaleza espiritual y su resignación ante el sufrimiento. Una de sus últimas cartas, dirigida a Henry VIII, es un testimonio conmovedor de su carácter. En ella, expresó su perdón hacia el rey y su amor por él a pesar de todo lo que había sufrido. Catalina falleció el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimbolton, probablemente a causa de cáncer en el corazón, aunque algunas teorías sugieren envenenamiento, basándose en informes de sus síntomas. A pesar de su distanciamiento de la corte, su muerte fue profundamente sentida por el pueblo inglés, que la respetaba y la veía como una reina legítima y piadosa. El entierro de Catalina. Hoy se lee en su tumba rehecha, Catherine Queen of England, pero, cuando fue enterrada, su marido, Enrique VIII Tudor, prohibió que se le otorgara dicho tratamiento. Figuró como princesa viuda de Gales, por haber estado casada antes con Arturo, hermano mayor de Enrique, cuando aquel era sucesor al trono, condición en la que le llegó la muerte. Tras ello, Catalina casó con Enrique y fue reina de Inglaterra desde 1509. El rey la privaría de ostentar esa condición, tras su divorcio forzado en 1533. Incluso después de muerta. No quiso, empero, pasar por miserable y dedicó una partida presupuestaria a los funerales de su primera mujer. Mandó comprar ropas negras, incluidos tocas y velos, para enlutar a las damas del cortejo fúnebre, constando en los documentos que se trataba de las exequias de la muy excelente y noble princesa dama Catalina, la hija del alto y poderoso príncipe Fernando, difunto rey de Castilla, y la difunta esposa del noble y excelente príncipe Arturo, hermano de nuestro soberano señor el rey Enrique VIII. Obviamente, de un plumazo, el rey había borrado de la historia casi un cuarto de siglo de convivencia conyugal. Se conoce el nombre de las damas designadas para la última comitiva. Durante las 2 semanas de duelo, se fabricó la vestimenta de los participantes de la procesión y una vez terminada esta se pudo comenzar el funeral. Comenzó el 29 de enero. Eleanor Brandon, condesa de Cumberland, una Tudor por parte de madre, seguida por Catherine Willoughby, duquesa de Suffolk y hasta 16 damas, a quienes seguían 50 mujeres sin rango especial, incluidas las sirvientas de la difunta, y 4 docenas de pobres, encapuchados y portando antorchas procesionales. Hubo, pues, del orden de un 100 de enlutados oficiales en el transporte de los restos de la reina, a los que, en la ceremonia final de Peterborough, se sumaron 600 plañideras, ataviadas con túnicas negras a costa del erario real. Como era de rigor, el cuerpo de Catalina, embalsamado con productos conservantes, se envolvió con un sudario de lino encerado. Quedó rodeado de grandes velones, 1 millar de velas y los escudos de la monarquía española y de Inglaterra, si bien desprovistos de la corona real. Complementaron el aparato fúnebre estandartes con las representaciones de Dios Trino, María, Santa Catalina de Alejandría y San Jorge, protector de Inglaterra. En las paredes, el lema de Catalina, en francés, lengua heráldica de Inglaterra Humble et Loyale, humilde y leal, reproducido en grandes letras doradas, y colgaduras en las que se veían los blasones de Castilla y León, Aragón y Sicilia, Granada, símbolo predilecto de Catalina, y la rosa rojiblanca de Arturo Tudor, su primer marido inglés. Con estas 2 plantas se había compuesto tiempo atrás un emblema simbólico de la que fuera princesa de Gales. Enrique no ahorró la última humillación a Catalina. Un funeral sin brillo le hubiera acarreado costes de popularidad, pero encargó la homilía al leal obispo de la lejana Rochester, John Halsey. Obispo reciente, porque el anterior, John Fisher, opuesto a la conducta del rey, había perdido pocos meses antes la cabeza a manos del verdugo, en modo del todo similar al de Tomás Moro. El predicador no solo demostró que el rey nunca estuvo casado con Catalina, a la que dejó encinta 6 veces, sino que, reveló, como la princesa española admitió al fin no haber sido reina legítima de Inglaterra. Nadie creyó tal cosa, sin embargo, de la desdichada hija de Fernando e Isabel. Es más, Catalina, en sus últimos días, como su hija, la futura reina María Tudor, hija de Enrique, pidieron al embajador de Carlos I que no asistiera a ceremonias que consideraban indignas. La tumba de Catalina, no el sarcófago,
fue destruida por la gente de Cromwell, en la guerra civil que costó la decapitación a Carlos I en 1649. Una comprobación hecha en 1777 desveló el atuendo de la fallecida, un vestido de brocado negro con ornatos plateados. Lo que hoy se ve en Peterborough es obra tardía. Y fue otra reina consorte, María de Teck, esposa de Jorge V, quien dispuso el tratamiento regio en las inscripciones y símbolos del monumento, con las armas de Inglaterra y España, bajo corona real. En la actualidad, cosa insólita en un templo anglicano, se conmemora la fecha con una misa católica a la que se invita a la Embajada de España. Hasta el día de hoy, Catalina de Aragón es recordada como una figura de integridad y resiliencia, un símbolo de la lucha por mantener la dignidad en medio de las adversidades más difíciles. Enrique solo pudo alcanzar su objetivo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena cambiando las reglas del juego. Ante la negativa de la Iglesia Católica a conceder la anulación, el rey, al ver que sus esfuerzos por obtener el respaldo papal eran infructuosos, decidió romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra, lo que le permitió tomar el control de los asuntos religiosos del país. Este cambio radical no solo alteró la relación de Inglaterra con el papado, sino que también transformó la estructura política y religiosa del reino. Sin embargo, Catalina, una mujer fuerte y decidida, resistió con tenacidad la anulación de su matrimonio. A pesar de la presión y el aislamiento, se mantuvo firme en su posición como la legítima esposa del rey, defendiendo su honor y el de su hija. Al modificar las normas de autoridad religiosa en Inglaterra, Enrique el VIII consiguió finalmente lo que quería, una nueva esposa y la consolidación de su poder absoluto, a costa de la tradición, la fe y la resistencia de una mujer que nunca dejó de luchar por sus derechos.